Mesías Guevara Macifuen responde a nuestro llamado. Ingeniero Mesías, bienvenido a Exitosa. Ingeniero, buen día. Buen día, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. A través tuyo, permíteme, por favor, dar un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas de Lambayeque y de todo el Perú en general. Ingeniero, gracias a usted. Siempre responde a nuestro llamado. Y eso es una alegría tremenda porque usted podrá estar en cualquier lugar del país, pero ahora las comunicaciones que llegan de manera inmediata, usted nos da la oportunidad de conversar y en ese conversar empezar a analizar un poco los temas. Inseguridad ciudadana, a ver, uno de los temas que quiero tocar con usted, ingeniero Mesías Guevara, el ejército en las calles. Algunos dicen eso va a ser importante porque el ejército va a poner orden, va a ayudar. Otros dicen no es la labor del ejército, no están preparados. ¿Qué hacemos en el tema que todos queremos, un poco mayor de seguridad, ingeniero Mesías Guevara? Bueno, el uso de las Fuerzas Armadas y de manera particular el Ejército constituye un acto disuasivo, que sin lugar a dudas su presencia genera respeto, pero sin embargo coincido con aquellos que dicen que no es su labor. Más es el tema de la policía. Y en esos momentos, si se quisiera dar una lectura clara, más allá de poner, como ha anunciado la señora Fujimori, poner algunos efectivos militares en las cocheras, en los paraderos de los buses. Sin embargo, hay cientos, por no decir miles de paraderos, miles de cocheras a nivel nacional, donde va a ser difícil tener esa capacidad de poder tener esa capacidad operativa. Por lo tanto, lo más real y lo más efectivo que tiene que hacerse en el corto plazo es reorganizar a la Policía Nacional del Perú. Y dentro de esa reorganización lo que tiene que hacerse en el corto plazo es establecer y fortalecer lo que es el tema de inteligencia operativa y táctica y estratégica, de tal manera que de esa manera se pueda identificar aquellas bandas, aquellos extorsionadores, aquellos que generan el desorden y el miedo a nivel nacional. Por ahí, y por supuesto, desmantelarse de manera inmediata y en una acción conjunta con la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso es lo rápido que tiene que hacerse, si que realmente tiene que empezar a identificarse y a desmantelarse todas esas organizaciones criminales que tienen en zozobra a toda la población a nivel nacional, que Chiclayo, por ejemplo, no se escapa. Ingeniero, pero ya han pasado varios días y el actual gobierno de la señora Keiko todavía no pone en operatividad lo anunciado. Pregunta usted que más entendió en la materia. ¿Tanto demora para empezar a ejecutar las promesas de orden que dijo en su discurso la señora doña Keiko Sofía Fujimori? ¿Tanto puede demorar, ingeniero? Pregunto, por favor. Lo que pasa es que en estos momentos la señora Fujimori y su entorno, su gabinete, lo que están haciendo es haciendo gestos, haciendo poses, que lo cual, sin lugar a dudas, no lleva a ningún resultado positivo. Son gestos, son poses que lamentablemente sirven precisamente para mejorar su imagen solamente, pero no para el resultado positivo que todos queremos. Por ejemplo, con bastante preocupación he visto que el señor Cheput anuncia con mucha elocuencia, con mucho cacareo, en el sentido de que dice, se va a iniciar, ha empezado la mejora del servicio de salud, cuando lo único que ha hecho el señor Cheput es nombrar de manera interina, encargándole a una señora, dicho de paso, puede tener muy buen currículo profesional, pero sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no la ha designado oficialmente? Solamente le ha dado la encargatura. Y eso no constituye pues una mejora, por lo tanto son ese tipo de gestos, ese tipo de poses. Y por otro lado, el ministro del Interior, hemos visto que ha convocado a una gran cantidad de militares en retiro y 0 policías. Por lo tanto, esos son gestos que lamentablemente hacen que no haya una acción efectiva en lo que hoy se quiere a nivel nacional. Y en el ambiente, precisamente, atención de las altas esferas, en este caso ministros, se ha conocido el fin de semana a través del Ministerio de Justicia y el ministro respectivo que no se puede indultar al cholo de Cabana, cholo como yo, don Alejandro Toledo. No habría ese beneficio para el exmandatario. Se argumenta varias cosas. ¿Qué conoce de ello, mi Bueno, querido ingeniero? yo conozco muy poco, te soy sincero, lo que está sucediendo con el señor Alejandro Toledo, pero sin embargo está lleno de incoherencias este gobierno y de manera particular este ministro, que en su momento fue presidente del Consejo de Ministros de Jerín, ojo, nunca olvidemos eso. Por eso también es otro tema que es bueno precisar y poner en la mesa,
cuando la señora Fujimori dice, hemos encontrado un país destrozado. Y sin embargo, al señor Álvarez, que actualmente funge de ministro de Justicia, él fue presidente del Consejo de Ministros de Gerí, acá nomás, a la vuelta de la esquina, hace unos meses atrás. Por lo tanto, es otra incoherencia. Y la otra gran incoherencia que hemos visto como la senadora actual, Patricia Juárez, ha salido a apoyar lo que es el salvoconducto de la señora Betsy Chávez, cuando en noviembre declaró ella y su bancada, impulsaron que se declare persona no grata a la presidenta de México. Y hoy vemos cómo ella sale a aplaudir el salvoconducto. Claro que yo estoy de acuerdo que haya dado un salvoconducto, pero no por un tema institucional, sino porque es un tema de cumplimiento de la Convención de Caracas, y lo cual nos hace volver al orden internacional y a mejorar las relaciones internacionales. Pero ahora, de que eso sea parte de un enfoque institucional y una política de Estado, eso no es verdad. Ese es algo, un acto diplomático interesado y pragmático, porque más allá de lo que significa la señora Betsy Chávez, el Perú pertenece a la Alianza del Pacífico junto con Chile, Colombia y México, y por otro lado también la balanza comercial, donde hay cerca de 2.600 millones de dólares en juego. Por lo tanto, es un acto diplomático pragmático, pero no que no nos venga con algo institucional que simplemente porque se han visto obligados a hacerlo. Este tipo de acciones son gestos que contradicen pues la buena marcha de lo que es la política exterior y las políticas públicas a nivel nacional. Qué bueno analizarlo con usted, como también mi querido y estimado Mesía, analizar lo que recientemente ha dicho un miembro del directorio del BCR. ¿Qué ha dicho? Un miembro del directorio, ¿correcto? Ha dicho, aumento de sueldo, está cuestionándolo y ha dicho además, ojalá que no se hubiera planteado. ¿Qué cosa creo yo? ¿Que quieren retroceder por el tema del anunciado aumento del salario mínimo o qué es esto, Mesía Guevara? Bueno, fíjate que es un anuncio que todos aplaudimos, pero sin embargo también es bueno decir a qué cantidad de la población económicamente ave activa, el PEA, tiene el impacto de esta medida. Porque si bien es cierto, he dicho que se va a aumentar una cantidad interesante, pero sin embargo también el ministro de Economía ya anunció que va a ser de manera escalonada, es decir, que primero va a ser 70 soles, luego 50 soles, que no va a ser de manera abrupta hasta llegar a esa cantidad. Por lo tanto, en la práctica han cambiado su propuesta, sí van a aumentar el sueldo mínimo, la retribución mínima vital, pero no de manera, ¿qué te digo?, ya directa, sino de manera escalonada. Por lo tanto, en algo sí se puede decir que han retrocedido, pero sin embargo, Diego Macera, miembro del BCR, cuando declara eso, es una voz pues que simplemente no está de acuerdo y que responde simplemente a los derechos, intereses empresariales. Muy bien, si eso va por un lado, la pregunta que va por otra es, Castillo, caso Castillo. También se dice que sería difícil darle el indulto del cual se había conversado, se había hablado, como a otros personajes más. ¿Será la política, en todo caso, la que lleve indudablemente a través de lo que haga la presidenta un mensaje al pueblo para poder un poco, de alguna forma, pues tener una idea, ¿no? ¿Sería lo más conveniente dar el indulto a todos o no, mi querido Mesías? Bueno, fíjate que el tema de indulto es un tema que está marcado dentro de lo que es la Constitución y las propias normas. En estos momentos el tema de la gracia presidencial también está enmarcado dentro de lo que significa una potestad de la presidenta de la República o del presidente de la República, sea el cualquiera sea el caso. Sin embargo, es un tema eminentemente político. Yo creo que a la señora Fujimori no le parecería gracia que esté afuera Pedro Castillo, porque hay que reconocer que tiene un gran sector de la población que lo respalda. Por otro lado, podría ser un mecanismo de reconciliación nacional o de conciliación nacional, pero sin embargo no sé cuál será los fueros internos de Pedro Castillo, porque una cosa era recibir la gracia presidencial de Balcázar y otra cosa es de la señora Fujimori. Ahora entiendo que él ya está detenido un buen tiempo, no está sentenciado en segunda, no ha sido ratificado su sentencia en segunda instancia, y por lo tanto hay muchos temas que tienen que analizarse, pero yo lo personal considero que es un tema político más que técnico, más que judicial. Muy bien, si esto te resulta ser lo preocupante y la realidad del Perú, la situación radica ahora en que seguimos en el norte esperando las famosas, de defensas ribereñas ante el anunciado
niño costero, niño Godzilla, niño King Kong, niño malcriado, y tampoco llegan. Aquí, ¿qué podemos hacer para un poco presionar y esto empiece a hacerse algo con el plan de contingencia, Mesía? Mira, ahí hay un tema que nosotros, por los que venimos de las regiones, tenemos que entender de que no debemos dejar sorprender cuando dice que todo le echan la culpa a las regiones, que todo le echan la culpa a los municipios. Cuando esos temas, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Soluciones Integrales. Soluciones integrales significa que tienes que ver la descromatación y el tema de lo que es la defensa ribereña, y luego el tema de la reforestación en las cuencas medias altas. Y eso cuando yo fui gobernador, por ejemplo, de Cajamarca, articulé mucho con mis colegas de ahí de la región de Lambayeque, por ejemplo, las soluciones integrales de la cuenca del Chancay, del río Saña, y la leche también. Pero sin embargo, y eso está a cargo del Ministerio de Agricultura, ojo, y sin embargo no se ha logrado en nada. Entiendo que todo eso se ha revertido. Por ejemplo, la reforestación de las cuencas medias altas es importantísimo, pues, para ver el tema de la que no se colmaten los ríos, y por otro lado también el tema relacionado a las defensas ribereñas. Y eso entiendo que va a marcha lenta, y por otro lado ANIN, que antes era Reconstrucción con Cambio, tampoco ha cumplido con sus tareas que corresponden, y por lo tanto, tanto las ciudades de Trujillo, mismo Piura, Chiclayo misma, que cada vez que llueve se convierte en una piscina, y por otro lado también Tumbes, fíjate, sin dejar de lado Chimbote, y también las zonas de Cajamarca, donde también el impacto del fenómeno del niño es muy fuerte. Por lo tanto, ese es un tema que el gobierno nacional lamentablemente no ha cumplido con ese proyecto de soluciones integrales, por idas y marchas, tanto del Ministerio de Agricultura como del propio ANIN. ANIN, que también tiene a cargo, por ejemplo, el tema relacionado con la cuenca del Chancay y la cuenca del Saña y la leche. Por lo tanto, son temas que no han cumplido, y eso hay que decirlo, es el gobierno nacional, con todas sus letras. Bueno, pues solamente una nota más, porque por acá me ha llegado ya y lo acabo de leer. Pedro Lazábal, un buen amigo, me dice: qué bueno escuchar al ingeniero Mesía Guevara, siempre en exitosa, está bien, pero pregúntale por ahí, por favor, ya que estamos, oiga, a la vuelta de la esquina con tanto cambio, ¿qué podemos hacer para que mejore el tema netamente político? Si vienen las elecciones, y sabemos bien que en las elecciones todo el mundo ofrece, ofrece y ofrece, y no hay cuándo revertir este tipo de cosas que significa la mentira en la clase política. ¿Logrará él ya tener el grupo político que él maneja, tener candidatos efectivos que sean potenciales para mañana más tarde tenerlos como buenas opciones, o aún está cuajando eso? Me piden Pedro Lazábal, un buen amigo, que le pregunte, ingeniero. Bueno, en líneas generales yo quiero decirles que es importante que saludar la participación de todos los candidatos, a regidores, a consejeros, a alcaldes distritales, provinciales y a gobernadores, pero sin embargo ahí también es una gran tarea de toda la comunidad, de la población, de estar vigilante, de estar a la expectativa de quiénes son los mejores ciudadanos, y no dejarse llevar por aquellos que están haciendo grandes campañas millonarias, que yo siempre voy a criticar, porque es una manera de comprar el voto, de humillar al humilde ciudadano, y por otro lado también tener un interés oculto y subalterno de llegar a ese tipo de cargos, porque se vería a los municipios y a las gobernaciones como un botín, donde ya se estarían, en lugar de partidos políticos, podríamos decir, aunque suene duro, que se convertirían en organizaciones criminales, de ir a ver cómo se asalta las arcas públicas en los tres niveles de municipales y regionales. Eso es algo que debemos de ver y estar vigilantes para elegir a los mejores ciudadanos, y por supuesto hombres y mujeres, que seguramente sí los hay, pero ustedes en su comunidad son los que lo conocen mejor y de manera directa. Perfecto, buen mensaje. Mesía Guevara, nos ha dado hoy oportunidad de conversar con él como siempre. Muy amable, ingeniero. Gracias, cuídese. Javier, buen día, un fuerte abrazo para todos. Cuídese mucho, ingeniero.